día, Iglesia del Señor. Dios les bendiga. Una alegría enorme poder verlos nuevamente reunidos. Y si me acompañan, vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 27. Vamos a leer hoy. Después de varias semanas que hemos llegado ya al penúltimo mensaje del Sermón del Monte. Al penúltimo. Hoy pensábamos terminarlo, en realidad, si usted mira el capítulo va hasta el versículo 29, pero hoy solamente vamos a compartir hasta el versículo 27. Este penúltimo mensaje es la conclusión que Jesús hace del Sermón del Monte y va a enfatizar la importancia del oír y el hacer. Pero nos pareció bien a nosotros dejar el versículo 28 y 29 para predicarlo aparte. Aunque podríamos haberlo predicado todo junto, nos pareció bien dejarlo aparte porque versículo 28 y versículo 29 es un testimonio de lo que la gente veía en Jesús. Y hay tantas cosas lindas, tanta riqueza para sacar sobre quién es este Jesús y sobre su enseñanza que nos pareció bien dejarlo para un próximo mensaje. Pero en concreto, lo que hoy vamos a compartir es la conclusión del Sermón del Monte. Como recién acabo de decir, él va a enfatizar la importancia del oír y el hacer. Entonces, si me acompañan, leemos la porción y oramos al Señor y luego meditamos en esto. Yo leo de la Nueva Biblia de las Américas y dice así el versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Padre, te damos gracias que una vez más podemos volver a reunirnos, compartir este tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre. Y ahora en un momento tan especial, Señor, podemos abrir las Escrituras para meditar en ellas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para ministrar nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa, que tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de dos filos. Y entendemos que cuando tu Espíritu Santo la toma y la aplica a un corazón, produce fruto, pero también somos conscientes de las limitaciones del predicador. Por eso oramos por gracia, Señor. Gracia para poder exponer. Gracias para tener un corazón sensible a la voz de tu Espíritu, para recibir tu palabra. Glorifícate en medio nuestro, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Guarda mis labios, Señor, de no decir nada que no esté conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este hermoso tiempo que tenemos junto como iglesia, como congregación, de reunirnos, Señor, a hacer un culto en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el punto de hoy, como titulaba ya el mensaje con anterioridad a las redes, es dos tipos de constructores. Ciertamente, como decía, está la conclusión del Sermón del Monte y Jesús lo que quiere enfatizar de vuelta es el oír y el hacer. En otras palabras, lo que Jesús quiere mostrarnos que los verdaderos discípulos son aquellos que en la práctica, ponen en práctica, mejor dicho, todo lo que oyeron de su Señor. Y esto es algo análogo a todas las Escrituras. Dios siempre manda en la Biblia a que su pueblo obedezca su palabra. Cualquier texto bíblico donde empecemos a hurgar un poquito nos vamos a dar cuenta cómo Dios demanda obediencia. Hace poco tiempo atrás, no mucho, estuvimos predicando la carta de Santiago y cualquiera de ustedes que tiene fresca la carta saben que el capítulo 1, versículo 22 decía: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Los que son oidores de la palabra, los que no ponen en práctica la palabra, son personas que se están autoengañando, dice Santiago. La demanda de Santiago por medio del Espíritu Santo es: sean hacedores de la palabra. Y un poco es lo que está llegando Jesús a la conclusión del Sermón del Monte. Los discípulos del Señor son personas que muestran obediencia al Señor, en contraste con los falsos discípulos. Los falsos discípulos son los que escuchan pero no obedecen. Y el punto en el que veremos en esta mañana no es el contraste entre creyentes y personas inconversas del mundo, paganas. Ese no es el contraste, sino más bien el contraste de lo que Jesús está enfatizando es entre el creyente genuino y el falso creyente. Personas que hicieron una profesión de fe falsa. Personas que están autoengañadas, que ellas creen ser creyentes. Personas que vienen a una iglesia, personas que oyen la palabra, personas que cantan entre nosotros, que tienen una Biblia, pero que están autoengañados. Porque Jesús, el reclamo que hace es que si no guardan su palabra, si no ponen en práctica su palabra, por más que ellos digan ser creyentes, no lo son. Y de esto se trata el sermón en esta mañana. La parábola, porque esta es una pequeña parábola, se divide claramente en dos partes. La primera parte, versículos 24 y versículo 25, vemos al constructor sabio, que es el que edifica sobre la roca. Y la segunda parte es versículos 26 y 27, donde contemplamos al constructor insensato que edificó sobre la arena. Ahora, estos pocos versículos, a su vez, lo podemos dividir en tres ideas centrales. En primer lugar, el modo de construir la casa. Si lo hace sobre la arena o si lo hace verdaderamente sobre la roca. Repito, lo podemos dividir en tres partes. Primero, la forma de construir la casa. Lo segundo es las tormentas que azotan ambas casas. Las tormentas que azotan ambas casas. Y en tercer lugar, que vamos a ver, son los resultados diferentes que deja la tormenta. Verdaderamente esta es una parábola que no presenta muchas complicaciones teológicas. No hay muchos retos interpretativos porque el mismo Señor Jesús le está dando la interpretación. Es bien sencilla de entenderla. Lo que Jesús quiere decirle a sus oyentes, de alguna manera, está claro y sencillo para que lo puedan aplicar. No hay que renegar demasiado en la interpretación. Entonces empecemos con el primer punto en esta mañana, que es el modo de construir. Vamos al versículo 24 nuevamente, si me acompañan en sus Biblias. Y la Escritura dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Note, lo primero que nosotros debemos observar es el conectivo por tanto. Por tanto. Reina Valera creo que dice cualquiera pues. Comienza así Reina Valera, cualquiera pues. La idea es la misma. Observe porque este conectivo está apuntando Jesús a una conclusión de aplicación. Es decir, sobre la base de todo lo que viene diciendo desde que comenzó el Sermón del Monte, capítulo 5 en adelante, sobre esa base de todo lo que Jesús ha venido enseñando, ahora exhorta a sus oyentes a actuar. Ahora anima a sus oyentes a actuar, porque Él dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. La exhortación es ahora actuar, a la acción. La segunda cosa que debemos notar del versículo es que dice: cualquiera que oye estas palabras mías. Note eso, cualquiera. Jesús no hace distinción de persona. La idea es que todos los presentes tuvieron la oportunidad de escuchar el sermón. La diferencia básicamente está en la respuesta que cada uno va a dar. Porque Jesús dice: cualquiera que oye mis palabras. Todos los que estuvieron escuchando el Sermón del Monte, no hay distinción de persona. Lo que va a marcar la diferencia es la actitud que cada uno toma frente a la palabra. Ahora, versículo 24 nos encontramos donde Jesús califica de sabio al hombre que oyendo sus palabras, dice, las pone en práctica.
Creo que la Reina Valera dice, ¿cómo? Bien, el que las hace. Perfecto. Entonces, el punto aquí es que los califica de sabio, los califica de prudente, los compara con un constructor que ha edificado su casa sobre la roca. Es interesante que la palabra sabio puede traducirse también por prudente, por juicioso, por una persona precavida. También el texto griego da la opción a poner esto, ¿no? Una persona precavida es la que oye la palabra y la pone en práctica. Y ya vamos a ver esto interesante de lo precavido. Una persona sensata también se puede traducir así. Ahora, la tercera cosa que vale meditar es a qué se refiere Jesús con edificar sobre la roca. Porque rápidamente yo creo que nuestra mente puede conectar varios versículos bíblicos donde se presenta a Jesús como la roca, ¿o no? La Biblia nos dice que Jesús es la piedra angular, que es la piedra escogida. Entonces rápidamente nuestra mente puede traicionarnos y conectar la roca con la persona de Jesús. Pero aquí nuestro texto no está haciendo referencia a la persona de Jesús. Jesús no está haciendo referencia a su propia persona. Aunque hay una verdad, la persona de Jesús y su palabra son indivisibles. De hecho, Jesús es la palabra encarnada. Pero no es esta la referencia que Jesús está haciendo. La roca en este caso no es su persona, sino sus enseñanzas. Mire de vuelta al versículo que dice, estas palabras mías. Obsérvelo al versículo nuevamente. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó sobre la roca. La referencia es a todos los preceptos expuestos en el Sermón del Monte. La palabra traducida por roca no es simplemente como pensamos nosotros o como podemos imaginar nosotros una piedra grande. Cuando nosotros nos dicen anda aquella roca, lo primero que pensamos es en una piedra grande. Pero la connotación de la palabra griega es mucho más profunda. Habla de un suelo rocoso. Habla de un extenso suelo rocoso. Esa es la idea. Y así es la palabra de Dios. Es algo firme, un suelo extenso, inamovible, un terreno completamente seguro donde nosotros podemos edificar nuestras vidas. Y esto es lo precioso. Pregunta de aplicación rápida para usted, no la contesté. ¿Cuántas veces leíste la palabra en esta semana? Ya, continuamos. Para pensar. Edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Quien dice ser un discípulo de Jesús obedece sus palabras. La verdadera fe conduce inevitablemente, ineludiblemente a la obediencia. Y la obediencia es incomprensible sin la fe. Una persona que no tiene fe verdadera, genuina en el Señor, es imposible que obedezca la palabra. Las dos cosas van juntas. Nuestra vida se edifica en la persona de Jesús a través de la palabra. Si hay fe genuina, hay amor verdadero, genuino por Jesús. Y si nuestro amor es genuino por Jesús, debemos ser obedientes. En esto se refleja. Por eso el apóstol Juan, en Juan capítulo 14, verso 15, cita de los labios de Jesús, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Creo que versión Reina Valera dice, guardarán mis palabras, o algo así. Nadie puede decir que ama a Jesús y no obedece a Jesús. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Las doctrinas de la gracia, mi hermano, son una bendición. Realmente entender las doctrinas de la gracia es precioso, es liberador, nos quita un peso de encima, es un gozo, es un deleite. Pero escúcheme bien, las doctrinas de la gracia nunca deben servir como excusas para no obedecer los mandamientos éticos, morales que imparte el Señor Jesucristo. ¿Escuchó lo que dije? A veces nos descansamos tanto en las doctrinas de la gracia y decimos, bueno, ya, somos salvos, podemos hacer lo que queremos. De ninguna manera. Hay algo que no entendiste. Hay que volver a empezar con el Evangelio. No deben ser una excusa
para no obedecer los mandamientos éticos de Cristo, sino que justamente la doctrina de la gracia deben ser el medio por el cual nosotros entendimos que fuimos salvados y ahora nos da la capacidad de guardar justamente sus mandamientos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, comienza diciendo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y él mismo se responde: de ninguna manera. ¿Continuaremos pecando porque hay gracia para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna forma. Dice Pablo: nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en él? Y aunque nuestra obediencia, mis amados, continúa siendo todavía imperfecta por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, es suficiente leer Romanos capítulo 7, es suficiente para darnos cuenta de cómo somos. Cada día nosotros, en el poder del Espíritu, podemos mortificar nuestra carne. Podemos cada día, en el poder del Espíritu, combatir contra el pecado. Y aún, hermanos, cuando somos derrotados, inmediatamente el Espíritu nos confronta con nuestro pecado, nos redarguye y nos lleva inmediatamente al arrepentimiento, a confesarle al Señor nuestro pecado y a pedirle perdón. Pero no es la doctrina de la gracia una carta abierta para vivir como queremos. Al poner en práctica la palabra, nosotros estamos edificando nuestra vida sobre la roca. Los verdaderos creyentes son personas que edifican su vida sobre la palabra de Dios, obedecen los mandamientos. Pero por el contrario, dice Jesús, versículo 26, note eso: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Quien no demuestra, escuche bien, quien no demuestra ningún tipo de obediencia a Jesucristo, aún diciendo él que es un discípulo suyo, en realidad lo que está diciendo es que él no cree en Jesucristo. Y tampoco está dando ninguna evidencia de haberse arrepentido de sus pecados. De vuelta, ningún creyente tiene una obediencia perfecta, pero quien no toma en cuenta los mandamientos del Señor, quien no le interesa poner en práctica la palabra, de ninguna manera puede pensar que es un discípulo del Señor. Creer en el Evangelio y poner en práctica la enseñanza de su palabra son dos caras de una misma moneda. Son dos caras de una misma moneda. Si cree, obedece. Si cree, obedece. Si ama a Jesús, guarda sus mandamientos. ¿Está comprendiendo, no? Jesús define a las personas que, habiendo oído su palabra y que no obedecen, las pone como insensatas y las compara con un constructor que ha edificado su casa sobre la arena. Por eso no se trata de cuánto sabemos de la Biblia, se trata de cuánto aplicamos. A mí no me impresiona mucho que la gente sepa demasiada teología. Me impresiona cuando yo veo a alguien que lo poquito que ha agarrado, que entendió, lo quiere aplicar. Eso me conmueve el corazón. Porque estoy frente a una persona que ha entendido la salvación, que es piadosa y que quiere practicar lo que el Señor le demanda. Eso me conmueve más que si sabe hebreo, griego, si tiene una divinidad en teología. Si no practica, no sirve de nada. Y esto es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. Hermanos, todos sabemos que la arena es un suelo inestable, sumamente móvil, que si escarbamos un poquito la arena enseguida encontramos debajo humedad. Y creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría levantar una casa sobre la arena, sobre algo que es inestable. Por supuesto que es mucho más fácil edificar sin abrir cimientos. No demanda esfuerzo, no hay que abrir cimientos, no hay que rellenar cimientos. ¿Tiene menos costo, menos esfuerzo? Por supuesto que sí. Y oír la palabra y no ponerla en práctica implica justamente construir tu vida sobre la arena. Es poner tu vida en un terreno inestable. Y la pregunta es de forma práctica, ¿cómo las personas edifican sobre la arena? Porque si no están edificando bajo los patrones de Dios, bajo la palabra de Dios, déjame decirte algo, vos estás edificando tu vida espiritual sobre distintas cosas.
pueden ser las filosofías propias, porque cada uno tiene una filosofía propia de vida. Usted habla con las personas y cada uno tiene una filosofía propia, opiniones propias, experiencias propias. Aconsejamos muchas veces a través de la experiencia en vez de aconsejar a través de la palabra de Dios. Formas de edificar sobre la arena, a través de la psicología humanista, moderna, que te dice que vos tenés que ser un campeón, satisfacer tus deseos. Edificar sobre la arena cuando de repente tenés pensamientos psicológicos modernos, o cuando de repente buscas la autosatisfacción o la autosuficiencia. Pero cualquier cosa que estés edificando por fuera de lo que dice la palabra de Dios, vos estás edificando tu vida sobre arena, sobre un suelo que es inestable. Esto es lo que tenemos que tener claro. Y Jesús dice que estas personas son insensatas. De vuelta, recuerde que no estamos hablando de inconversos de la calle. Estamos hablando de todos los que escucharon la palabra y no practican. Dice, si ustedes están escuchando la palabra y no ponen por obra, ustedes son insensatos. Ustedes están edificando su vida sobre arena. Ahora, el segundo punto de esta mañana es cuando viene la tormenta, porque hay una realidad inevitable. La tormenta va a azotar ambas casas, la del creyente y la del falso creyente. Versículo 25, note. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Ahora note el versículo 27, la tormenta se repite. Cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. La tormenta para los dos iguales. La tormenta vino para los dos. Y si nosotros realizamos una mirada superficial, las edificaciones de los dos constructores puede que tengan cosas en común cuando Jesús está enseñando esto. Tal vez en el pensamiento de Jesús había cosas en común. Ambos hombres están construyendo una casa. Los dos constructores han construido. Eso está clarísimo. Tal vez podrían llegar a ser, no lo sabemos, hasta de aspecto similar la casa. Tal vez. Además, las dos casas parecen ubicadas en lugares similares, porque atraviesan cosas similares. Probablemente hayan estado en un valle, porque el Señor Jesús habla de que las inundaciones las alcanzaron. Tal vez están construidas en una zona similar. Lo cierto es que la tormenta alcanza a ambas casas. Y por lo tanto, mientras el clima, diríamos nosotros, es favorable, mientras el día acompaña, las dos casas mantienen un aspecto similar. Ambas casas, mientras el sol está arriba, permanecen de pie y sin problema. La diferencia se notará cuando llegue el día que arrecie la tempestad. La diferencia va a salir a la luz el día que la tormenta azote esa casa. Por eso recordemos, hermano, que el contraste de Jesús no es exactamente entre el creyente y el incrédulo pagano. El contraste de Jesús está entre los verdaderos discípulos suyos y los falsos discípulos, que es lo que dijimos en la introducción. Tanto el hombre insensato como el sabio oyen las palabras de Jesús. Los dos tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús. Y hasta aquí muy bien, porque los dos escucharon. Pero existe una diferencia entre ellos. El primero las pone por obra, el segundo no. El primero obedece, el segundo hace caso omiso a la palabra de Dios. La sensatez del constructor sabio se ve reflejada, mis hermanos, en el hecho de la provisión que Él ha hecho para el día malo. Por eso decíamos que la palabra sabio puede traducirse también por previsor, por entendido, por sensato, porque Él sabe que vendrá un día malo. Entonces, en una actitud previsora, el hombre sabio ha construido de manera de que cuando venga el día malo, Él esté listo para soportar, porque ha puesto en práctica la palabra de Dios. Sabe que un día vendrán intensas lluvias, fuertes inundaciones, soplarán vientos huracanados y estas tres cosas azotarán contra su casa,
como también van a azotar contra la casa de su vecino. De la misma manera, entonces será el día donde se ponga de manifiesto la gran diferencia entre una casa y la otra. El énfasis de Jesús, mis hermanos, no recae sobre la construcción. Note que Jesús no habló de los materiales de la casa, si era madera, piedra, paja, barro, no habla de eso. El énfasis de Jesús recae sobre el cimiento que hay debajo de cada casa. Y por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero si usted mira después el texto paralelo, el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, en el versículo 48 Jesús nos da algunos detalles de implicación en cuanto a los cimientos al decirnos que este hombre cavó hondo. Nos da un detalle que Mateo no nos da. Dice que este hombre sabio que edificó la casa sobre la roca, primero cavó hondo, cavó profundo. Como ya dijimos, construir sobre la arena es fácil, porque no hay que gastar tiempo, esfuerzo, no hay que echar cimientos. En cambio, edificar sobre la roca, edificar sobre lo seguro, implica cavar, esforzarse, estar. La arena, mis hermanos, es como cuando predicamos hace 15 días atrás, es como andar por la senda ancha, es fácil de seguir. En cambio, edificar sobre la roca es costoso, es como ir por el camino angosto, por la senda estrecha, es más difícil muchas veces, pero al final, cuando la tormenta arrecie, porque el día final, quieras o no, va a llegar. El día final va a llegar. Y cuando ese día llegue, edificar sobre la roca tiene beneficios eternos, incomparables. Y esto es lo que nos da lugar a nuestro tercer punto. ¿Cuáles fueron los resultados diferentes que dejó la tormenta? Porque dejó resultados totalmente distintos. De vuelta, versículo 25, note que la parte B del versículo, el que edificó sobre la roca, dice, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. La tormenta azotó, las inundaciones vinieron, el viento sopló, pero dice, su casa no cayó. Si mira el versículo 27, la realidad es la misma. La tormenta azotó, pero el versículo termina diciendo, y cayó, y grande fue su destrucción. Ahora, una buena pregunta para hacernos, para meditar en esto, es ¿qué es lo que Jesús tiene en mente al hablar de la tormenta y sus resultados? Esta es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué es lo que tiene en mente por la tormenta y sus resultados? Porque él mismo no lo especifica esto, no da un detalle específico. Por un lado, rápidamente nosotros podríamos pensar que se está refiriendo a las diversas pruebas, a las aflicciones que se presentan en esta vida. Muchas veces las tormentas de esta vida revelan de alguna manera la inestabilidad de la vida de los falsos creyentes. Esto es así. Mientras las cosas salen bien, mientras hay trabajo, hay salud, la familia está bien, mientras todo está bien, vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, decimos gloria a Dios, aleluya, usamos el lenguaje evangélico y todo bien, ¿no? Va todo perfecto. Y muchas veces estamos edificando la casa en el día a día sin tenerlo en cuenta a Jesús, más que el día domingo. Y todo lo que hacemos lo hacemos sin Jesús, pero como todo va bien, gloria a Dios, parece que estamos edificando sobre la roca. Pero cuando viene el día malo, cuando tu negocio se quebró, cuando te dejaron sin trabajo, cuando de repente te diagnosticaron una enfermedad, o cuando viene la pérdida de un ser querido, esa casa muchas veces se derrumba. Y pone de manifiesto que su vida no tenía un cimiento adecuado que lo sostenga. No puedo decir, estas son las tormentas de la vida. Tengo mis dudas de que sean esas. Porque sin embargo hay personas que son totalmente incrédulas, que se denominan atea, y las tormentas de la vida también la azotan y la golpean y sufren, y a veces tienen algunos recursos con los cuales salen adelante. Aplican la filosofía, van al psicólogo, hacen una cosa, otra, y terminan saliendo adelante en su sufrimiento.
Y aunque las tormentas de la vida muchas veces ponen en evidencia una falta de conversión, las tormentas de la vida en algunas veces ponen evidencia, muestran la evidencia de una falsa conversión. Yo creo que Jesús no está tratando de decirnos esto. Yo creo más bien, a la luz del contexto cercano y del resto del Sermón del Monte, que la referencia directa es hacia la tormenta del juicio final. Yo creo que está apuntando hacia ahí. Si ustedes hacen un poquito de memoria, meses atrás dijimos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús le dijo que si la justicia de ustedes no supera, no es mayor que la de los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Y sabemos que la justicia está en Jesús. Y si estamos en Jesús debemos obedecer la palabra. ¿Me explico? Si miramos el contexto, para no volver a mirar todo el Sermón del Monte, pero simplemente mirar el contexto cercano. En Mateo 7, versículo 22, 23, la semana pasada el pastor Ricardo predicó sobre los falsos maestros, sobre los falsos pastores, sobre los falsos predicadores. Pero para ser falsos maestros, falsos predicadores, primero tienen que ser falsos creyentes. ¿Y qué fue lo que se habló sobre eso? Ellos decían, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros en tu nombre. Y la respuesta de Jesús fue categórica. En aquel día yo les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, aunque la casa del incrédulo de alguna manera permanezca en pie por un tiempo, aunque la tormenta lo azote y las tribulaciones leves de esta vida él las pase, no tiene ninguna chance, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Jesús dice que grande será la caída de esa casa. Si no ha confiado en Cristo y no está edificando su vida espiritual sobre la palabra de Dios, en el día que se prenda el soplete, no queda nada. No queda nada, mis hermanos. Y encima creo que Jesús se está refiriendo al día final porque hay una figura literaria en este versículo, que es la Polisídentón. La Polisídentón es la repetición de la letra I. Mire de vuelta su Biblia, ahí en el versículo 26. En mi Biblia, en la versión de las Américas, 4 veces repite la letra I. Observe el versículo 27. Cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Reina Valera 6 veces repite la letra I. Hermano, esto no está de casualidad acá. Eso es una figura literaria. Cuando a algo se le quiere dar énfasis. Eso no está puesto ahí de casualidad. Nosotros no decimos, y estaba Ricardo, y estaba Gustavo, y estaba Rubén, y estaba... No decimos estaba Ricardo, Gustavo, Rubén, y estaba Mayra. Ponemos una sola I al final. Cuando usted ve la repetición de la letra I muchas veces, eso es una figura literaria. Y le está dando fuerza, le está dando un énfasis. Lo que Jesús quiere mostrar, que cuando venga la tormenta, sí o sí la destrucción para estas personas es total, absoluta. La caída es grande, no hay chance. Veo que a veces hay un terremoto y algunas cositas se pueden salvar de la casa. Sacamos la cocinita, el sillón. No quedó nada. No quedó nada. Por eso yo entiendo que no se está refiriendo a las pruebitas de la vida. Las pruebitas de la vida, aún la gente sin Dios también muchas veces las supera. Se está refiriendo al día final. Pero qué contraste entre el hombre insensato y el hombre sabio. Porque el hombre sabio no se quedó con una fe superficial. No es que un día le dijeron, tenés que recibir a Jesús. ¿Y qué hago? Repetí conmigo. Y le dieron la pastillita a la salvación. Y repite así como un loro una oración de fe que ni sabe qué repitió. Eso no es salvación, hermano. Eso no es salvación. La salvación tiene que ver con una transformación, con un cambio absoluto del corazón, con una nueva naturaleza.
Y el hombre sabio no se quedó con una fe superficial por una oración de fe y ya está todo bien y ahora vivo como quiero, tranquilo, hago lo que quiero, vivo distendido, si leo, leo, si no leo, no leo, si crezco en santidad, crezco y si no crezco, lo mismo, total, el Señor ya me salvó. Esa no es la vida de un creyente, de ninguna manera, mi hermano. Este hombre sabio, recuerde que Lucas dijo, él cavó hondo, él cavó profundo en un suelo que era rocoso. Su conversión no fue algo a la ligera, no fue algo a la ligera haciendo una oración de fe rapidita, de 30 segundos. No, este hombre primero pasó por el proceso de la conversión, se sintió miserable. Como dice Mateo capítulo 5 cuando arrancamos las bienaventuranzas, se sintió pobre en espíritu, se lamentó cuando vio su condición, al punto tal que lloraba, porque se dio cuenta que estaba en bancarrota espiritual. Él experimentó lo que era verdaderamente su vida teñida, manchada por el pecado, que estaba muerto en sus delitos y pecados y sintió la necesidad imperiosa de venir a Cristo para que lo salve. Y como ahora Cristo lo salvó, él sigue cavando hondo. Él sigue trabajando junto a Dios en su santificación. Y hermano, déjeme decirle algo. Sin palabra no hay santificación. Para crecer en la santificación necesitamos meditar la palabra, rumiar la palabra y todo lo que meditamos en la palabra llevarlo luego a la oración para que el Espíritu lo pueda bajar a nuestro corazón. El verdadero creyente oye a Jesús cada día y trabaja ahora para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando la tormenta arrecia en esta vida, cuando llegue el día del juicio final, este sabio constructor no sufrirá pérdida alguna. En primer lugar, porque él ha confiado en Jesús para su salvación y porque después se mantiene firme en el poder de su palabra. Entonces, ya para terminar, vamos a aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Así como yo entiendo que Jesús fue muy sencillo en lo que quiso decir y en la interpretación de la palabra, de la misma manera tenemos que ser sencillos nosotros. Yo creo que con una pregunta simplemente podemos nosotros aplicar el texto. Y esa pregunta es, a la luz de lo que escuchaste, ¿qué tipo de constructor sos? ¿Qué tipo de constructor sos? Esa es la gran pregunta. Son muchas las personas que profesan ser cristianas a lo largo y a lo ancho del mundo. Y nosotros no podemos saber a ciencia cierta quién lo es y quién no lo es. Eso solamente es facultad del Señor, que conoce la profundidad y la veracidad de los corazones. Pero la aplicación para nosotros es examinemos nuestro corazón. No estemos tan preocupados en examinar el de los demás, sino en primer lugar examinemos nuestro corazón. No sea que creyendo que nosotros somos hijos del reino, todavía nos encontremos afuera, todavía estemos afuera. Examinemos nuestro corazón, porque nuestro corazón es sumamente engañoso. Y hermanos, yo no quiero con esto, por favor no me malentiendan, no quiero generar ni pánico, ni ponerle duda a tu corazón, no, una duda innecesaria, no quiero eso. Pero tampoco quiero que tomes esto a la ligera. No quiero que tomes esto a la ligera, porque lo que está en juego es mucho. Lo que está en juego es mucho. Es más, me corrijo, lo que está en juego es todo, porque lo que está en juego es la salvación. Entonces no tomemos esto a la ligera. El apóstol Juan, escuche bien, en 1 de Juan, capítulo 2, él dice lo siguiente en el versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocer, el que dice, yo le he llegado a conocer, el que dice que tuvo un encuentro con Jesús para salvación, eso es lo que está diciendo, y no guarda sus mandamientos, escuche cómo lo califica Juan. El que dice que lo ha llegado a conocer y no guarda sus mandamientos,
Juan dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Wow, fuerte declaración la de Juan, ¿no? Y después agrega, pero el que guarda su palabra, ¿qué está diciendo Jesús? Que el hombre sabio es aquel que practica la palabra. Ese es el que está edificando su vida sobre la palabra porque conoce a Jesús, porque ama a Jesús. Y Juan dice en el versículo 5 de 1 de Juan 2, pero el que guarda su palabra, él verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y en esto sabemos que estamos en él. Que estamos creciendo porque ponemos en práctica su palabra, estamos creciendo en el conocimiento de Dios, estamos creciendo en el amor a Dios y a los hermanos. Y remata diciendo el versículo 6 de 1 de Juan 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hacen los verdaderos discípulos para andar como su maestro? Practican la palabra. ¿De forma perfecta? No. Sabemos que fallamos, hermano. Nos engañaríamos si creyéramos que somos perfectos. Pero los verdaderos discípulos caminan junto al Señor, andan como Él. Nuestra salvación no es por las obras. Quiero dejar claro esto. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Somos salvos a través de la fe en Jesús. Pero hermano, no nos engañemos, porque si de verdad Él nos salvó, los verdaderos creyentes ahora construyen su vida sobre la palabra de Dios. Son guiados por la palabra de Dios. Responden en obediencia, aún con todas las imperfecciones, pero responden en obediencia a la palabra de Dios. Si sos del Señor, conforme a lo que dijo Juan, debes andar como el Señor anduvo. Y cuando peques contra el Señor, ya. Rápidamente volvemos en arrepentimiento. El pecado no es indolente a nosotros. El pecado no es indiferente. Inmediatamente el creyente cuando peca, el Espíritu Santo se lo muestra y le produce dolor y lo lleva al arrepentimiento. Entonces, en esta mañana, si entre todos los que estamos acá, porque solo el Señor conoce cada corazón, si te acabas de alguna manera de dar cuenta que hasta ahora vos venís construyendo sobre arena, si vos te diste cuenta que vos sos del grupo que la palabra te es indistinta, hoy es tu gran oportunidad de arrepentirte y de rendirte a Jesús. Hoy es, no mañana, porque el único medio de salvación es Jesús. Y la buena noticia para vos, si te diste cuenta en esta mañana que estás fundado sobre arena, la buena noticia es que hoy Jesús te está ofreciendo salvación. Y te está ofreciendo la oportunidad de tener una nueva vida y de empezar a edificar tu vida ahora sobre la roca, que es la palabra de Dios. Y de esa manera vas a estar tranquilo, que cuando la tormenta de juicio final venga, no vas a sufrir pérdida. Vas a estar de pie delante del Señor. Por los méritos de Cristo que fueron evidenciados en tu vida a través de practicar la palabra. Si no practica la palabra, por más que diga lo que quiera, no es creyente. No te engañes. Hoy Jesús está haciendo una oferta de salvación. Hoy Jesús amorosamente está ofreciendo salvación. Así que te animo a pensar en esto. Solo el Señor conoce los corazones. Pero si te sentís que estás parado sobre tierra inestable, reflexiona en esto. Humillate, arrepentite, reconoce tu pecado de todo corazón y arrepentite. Pedile al Señor que te salve en esta mañana y empezá día tras día a poner ahí, a cavar el cimiento sobre su palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por hablarnos. Gracias por todo lo que hemos estudiado durante este tiempo en el Sermón del Monte. Pero esto, Señor, nos desafía a tener vidas prácticas, Señor. El Evangelio, Señor, tu palabra siempre es de acción. Tu Evangelio precioso, Señor, vino a nuestras vidas para que lo podamos oír, entender, ser salvados, pero tu Evangelio cada día nos santifica, Señor. Lo necesitamos, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, que si en esta mañana, entre todos los presentes, vos que conocés los corazones, hubiera alguien, Señor, que
que todavía no fue redimido, que no tuvo una experiencia contigo, yo te pido hoy, Señor, regenera su corazón para que pueda entender, para que pueda venir a salvación y a vida eterna que hay en Cristo Jesús. Y aquellos, Señor, que son tuyos, ayúdanos a recordar esta verdad cada día, Señor, a mirar tu palabra, a seguir construyendo sobre la roca. Líbranos, Señor, de querer plantar tienda en otro lado, Señor, de desviarnos en el camino, de atrasarnos. Señor, sabemos que en Cristo Jesús nosotros estamos seguros, que nuestra salvación es segura, pero ayúdanos, Señor, para que en el proceso de la santificación no nos aletarguemos, sino que sigamos corriendo la carrera con paciencia hasta que un día estemos en tu presencia en la gloria eterna. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.